Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Le llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta a través de todas las cableras del Ecuador y en el mundo entero por Facebook Live de Noticiero 1. Por primera vez desde el 2009, hace 10 años, hay un CNE constituido por 5 fuerzas distintas luego de estar integrado por 3 sirvientes del Ejecutivo, Simons, Paredes y Pozo. Pero las grandes expectativas que este generó han terminado en dudas primero y en críticas después, hasta llegar hoy a serios cuestionamientos. La principal responsabilidad está en quiénes y cómo completaron un CNE transitorio con la mayoría de sus miembros ignorante en la materia. Exhibieron como gran logro haber reducido de 120 millones de dólares a 100 millones de dólares el presupuesto para las elecciones, en lugar de entender que un organismo transitorio está para provocar la transformación a la cual el permanente no se atreve. Lo cierto es que estamos a 7 días de elecciones sin el acaparamiento de un solo partido y parecen peores. Sí, peores que las fraudulentas que fueron manipuladas por ese partido, con reglas a su favor, contrarios en desventaja y árbitros vendidos. Ahorita ya no se pueden parar ni cambiar las elecciones. Cabe entonces fijar errores que aún puedan corregirse y advertir de debilidades que deberán tolerarse para evitar que la burla del pueblo esta vez sea por ineptitud, cuando antes fue por trampa. Esto no me lo invento yo. No es tampoco mi opinión personal. Hay carencias, retrasos, vacíos y deficiencias que han denunciado los propios consejeros electorales. ¿Cómo interpretar entonces y enfrentar sobre todo entonces este desafío? La misma pregunta para mis 3 invitados. Ingeniero José Cabrera, consejero del CNE. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros panelistas, doctora Solanda Goyes, Enrique. Buenos días a la ciudadanía. La manera como vamos a enfrentar es con experiencia, con trabajo, con sacrificio, con honestidad. Esas son las características del Consejo Nacional Electoral. Vamos a demostrar que sí se puede trabajar con honradez y con transparencia por el país y por recuperar el nombre del Consejo Nacional Electoral. La misma inquietud para usted. ¿Cómo enfrentar este desafío, abogada Solanda Goyes? La única forma que tiene el Consejo Nacional Electoral de enfrentar este desafío es sujetándose a las normas. En la medida que no las cumpla, sobre todo aquellas que tienen que ver con la transparencia electoral, con la eficacia del proceso electoral, simplemente lo que está haciendo es reproducir lo que tanto hemos criticado en el pasado e incumpliendo un mandato popular que se dio el 4 de febrero del 2018, que fue: salgamos de un modelo en donde la transparencia fue lo que no existió para pasar a otro en donde se supone que lo tenemos que democratizar todo y todavía no se ve. Ese es el desafío. Entendido. ¿Cómo responde usted el mismo reto, ingeniero Enrique Mafla? El proceso electoral es mucho más que lo que se realiza el día de las elecciones. Es algo complejo que va desde la definición del padrón electoral, distritos electorales, definición de organizaciones políticas, campaña electoral y otra serie de actividades que son responsabilidad del CNE. Tal vez ahora, en este momento es demasiado tarde para corregir estas actividades. Lo que debería es, en realidad, trabajar hacia la institucionalidad para convertirle al CNE en un ente eminentemente técnico, porque ese es el espíritu que debe estar detrás del CNE. Me quedo más preocupado todavía, pero más convencido de la iniciativa que hoy comenzamos. Gracias a cada uno de ustedes por este primer concepto.
Enseguida tendrán, como se había explicado antes, en el mismo orden 2 minutos para desarrollar ese concepto sin interrupciones. Pero antes tomemos esto como punto de partida. Hagamos memoria. Abril 4 del 2017. Con el 99,65% de total del escrutinio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, el binomio del Movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. Garantizamos de forma total y absoluta que ambas organizaciones políticas presenten objeciones, impugnaciones y apelaciones por los canales institucionales y legales propios de un Estado constitucional de derechos y justicia. ...99.65% de las actas escrutadas. Resultados oficiales, debió decir preliminares. Irreversibles, 48 horas después, con una diferencia de 2.32%, declarar irreversible el resultado de una elección tan apretada. Esa cifra estaba dentro del margen de error de algunas encuestas creíbles, estaba dentro del margen de error, citado por lo menos por una exit poll. ¿Quién comprobó que en efecto fueron 95.65% de actas las escrutadas, es decir, más de 40.000? ¿Quién verificó que el conteo de cada urna fue correcto en la mesa, para llamarlo oficial e irreversible? La pena fue que el perdedor que impugnó el resultado y se proclamó ganador basado en el éxito de su exit poll, que hablaba de cierta preferencia, no pudo mostrar más que 4.000 actas a favor de su argumento. Y ellas no alteraban ese resultado final que se aventuró a decretar el amanuense de Correa. ¿Cómo asegurar ahora que este o nuevos vicios o movidas ilegales o fraudulentas no se repitan esta vez? Consejero Cabrera, tiene usted sus 2 minutos sin interrupciones para exponer su visión principal. Gracias, Carlos. A pesar del poco tiempo que hemos tenido para armar un proceso electoral, lo hemos hecho poniendo todos los conocimientos. Fui parte del equipo de auditores y recuerdo esa cadena, estuve presente. Nosotros, esa experiencia vivida en el país fue la que nos motivó a muchos de los auditores, entonces como mi compañero Enrique, que peleamos y reclamamos por la transparencia del proceso electoral. Por eso estoy aquí, no por cuestiones de buscar ventaja política o económica o personal. Yo estoy aquí porque quiero cambiar esos procesos electorales. No quise quedarme solo en el transitorio porque en 2 meses no se avanzaba a hacer todo lo que hay que trabajar por el Consejo Electoral. Por eso decidí estar en el definitivo. Por eso pedí, cuando me propusieron el transitorio, pero quiero la condición de que yo puedo participar en el definitivo. Porque hemos vivido desde muchos años atrás, desde el 2009, hemos estado de auditores, de observadores, y queremos cambiar esa situación. Y queremos dejar normado en el país que nunca más vuelva a pasar esas situaciones. Que todo sea transparente. En el poco tiempo, insisto, que hemos tenido, hemos cambiado la parte informática especialmente, que es mi especialidad, dejando logs, es decir, que quede la trazabilidad, la historia de los procesos que se han dado en la parte informática, de tal manera que si luego del proceso electoral alguien quiere hacer una auditoría, tenga la información. No tenemos por qué esconder.
No tenemos por qué borrar esa información. Tiene que mantenerse la información con la debida cadena de custodia para que cualquier organización política que necesite hacer una auditoría lo haga. Tener los respaldos para un caso, una contingencia. Hemos contratado a CNT para el plan de contingencia, una empresa ecuatoriana con tecnología de punta, Carlos. Bien, sus 2 minutos concluyeron. Luego podrá en la entrevista individual ampliar esto y responder mis primeras inquietudes. Encantado. Sus 2 minutos, Solanda Goyes. Abogada, respecto a lo mismo, ¿cómo enfrentar este desafío? Bueno, yo creo que hay hechos que ya están consumados y que no se pueden arreglar, que eso sí requiere auditorías ex post. Pero existen todavía algunos elementos, porque el proceso electoral que va a suceder el 24 de marzo tiene algunas particularidades que son sustanciales dentro del mismo, y yo me temo, por la revisión de la reglamentación que ha realizado el Consejo Nacional Electoral, tanto el transitorio como el definitivo, en donde existen 2 integrantes que provienen de ese transitorio, que lo que están haciendo es replicar lo del 2017 y todo lo que fue armado para borrar la transparencia de los procesos electorales en las administraciones de Paredes, de Pozo y de Villasís. Entonces, lo que yo creo es que sí se debería subsanar lo que se puede hacer hasta ahora, y voy a poner un ejemplo. El tema del padrón electoral ya no se puede resolver en este momento. Seguiremos con un elevado número de personas que se abstengan de ir a votar y que han generado dudas en los procesos electorales porque estos consejos, tanto el transitorio y el definitivo hoy, no lo pudo resolver. Pero adicionalmente vamos a la parte que tiene que ver con la seguridad de los datos informáticos, de los datos electorales y también del conteo de los votos el día de las elecciones. Allí se sigue manteniendo la reglamentación y los instrumentos que se diseñaron en el pasado en procesos electorales tan cuestionados para este proceso electoral del 24 de marzo. Lo deseable era que cambiaran en la reglamentación y en las reglas del juego justamente para impedir en esta ocasión que vuelva a suceder aquello que generó tanta duda en el pasado. Y me refiero, por ejemplo, no se ha emitido el tercer acta como tal, se ha cambiado el nombre, pero sigue siendo un resumen de resultados cuando el artículo 127 del Código de la Democracia dice claramente que tiene que ser un acta. Allí tenemos problemas graves. Ya. En un acta... Sus 2 minutos concluyeron. En la entrevista individual luego podrá completar este elemento tan preocupante que usted acaba de señalar. Sus 2 minutos, ingeniero Enrique Mafla, sobre cómo enfrentar ese desafío, más aún después de lo que usted con franqueza acaba de advertir. Para evitar utilizar únicamente llamados a la fe, ¿no?, de funcionarios como el señor Pozo, deben implementarse tecnologías que nos permita a los ciudadanos, a los candidatos, a todos los actores interesados en el proceso electoral, constatar que en realidad los resultados son el fiel reflejo de la voluntad popular, porque ese es el principal fundamento que debe guiar al CNE. Nosotros tenemos, ya limitándonos únicamente al día de las elecciones y al proceso de escrutinios en particular, 2 fases. La primera fase del escrutinio se realiza en el mundo físico, en cada junta receptora del voto. Nosotros, los ciudadanos, tenemos la oportunidad de vigilar la integridad de esos votos y del resultado en cada junta, porque podemos verificar que esa urna está vacía, que durante el día de 7 de la mañana a las 17 horas no han entrado votos ilegítimos, no han sido manipulados los votos y no se han sacado votos. También podemos vigilar que a las 5 de la tarde se contabilizan únicamente los votos que deben contabilizarse. Eso sucede en el mundo físico y se producen 40.000 actas, una por cada una de las juntas receptoras del voto. Luego el proceso continúa en el sistema informático y para la mayoría de ciudadanos, si no para todos, esto es una caja negra. Y ahí debemos recurrir a la fe, que todo está haciéndose bien, que estas actas que entran al sistema digital no pasan del acta física al acta digital, a esta imagen, de manera fiel, sin errores, que se transmite luego a la base de datos
sin errores, que el procesamiento, la suma de los resultados parciales en las actas se totalizan correctamente y que los resultados también se almacenan con seguridad, sin modificar. Sus 2 minutos concluyeron también. En la conversación individual primero y luego en el panel colectivo que rearmemos al final, usted podrá explicarnos hasta qué punto se ha llegado y no en esta materia. Aquí corresponde la primera pausa. Cuando volvamos, mi conversación directa solo con José Cabrera. Después, cosa idéntica con Solanda Goyes y Enrique Mafla. Y al final, los tres retoman la discusión. Seguimos en este análisis de lo que nos tocará hacer como obligación cívica y ciudadana el domingo tras el siguiente, 24 de marzo, en las elecciones, frente a las cuales he dejado en claro que la posición es corregir los errores que se alcancen y tolerar los vacíos que se presenten. ¿Ya? Y en esa línea van a ir mis conversaciones. José Cabrera es consejero del CNE, fue propuesto por el PSC, no es afiliado a ese partido. Integra la mayoría de 3 sobre 5 que predomina allí y tiene una maestría en Gerencia de Sistemas. Gerencia de Sistemas. Ingeniero, comencemos con 2 cosas puntuales y coyunturales. Si la Corte Constitucional, esto se está grabando jueves, emite un dictamen favorable a la demanda que se ha hecho de que se suspendan las elecciones, sobre cualquier argumento, ¿ustedes están obligados a acatar eso o por una norma que dice que en periodo electoral son la suprema autoridad que hasta puede destituir funcionarios, no están obligados? Nosotros respetaremos la decisión de la Corte Constitucional. Ha habido una petición también de suspensión de medidas cautelares por la consulta de Quinzacocha. Se nos presentó el día de ayer. Hemos comunicado al Tribunal Contencioso Electoral para que se tomen las medidas correspondientes y de igual forma se ha solicitado al juez que emitió esta orden que le revea esa orden. Ok, un primer anuncio refrescante que da señales de que estamos en democracia. Así el es, organismo Carlos. electoral se somete al dictamen constitucional, sea cual sea. Así es. Segunda cosa, han anunciado que van a reglamentar cómo se debe escrutar o contabilizar el voto nulo. Y que sea cual sea la forma, no la van a divulgar, dijo Luis Verde Soto, para no incidir en la forma en que vote la gente. ¿Qué clase de transparencia es esa? No, en el caso particular, yo solicitaré o daré mi opinión, si se diera el caso, de que se haga como siempre se ha trabajado con el voto nulo. ¿Qué es? En este caso, si son 3 papeletas y se anula las 3 papeletas, serían 3 votos nulos. Si se anula la papeleta de hombres, sería un voto nulo. Esa sería mi posición. En cuanto a que si es que se diera esta situación, de acuerdo al artículo 147 del numeral 3, está claro en el Código de la Democracia, en el artículo 70, que dice el literal 9, declarar la nulidad, dice el Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones. En el artículo 9, declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral en los casos establecidos en la presente ley, porque sobre el artículo 147 no está claro el procedimiento. Carlos, hay varias formas de anular el proceso. En ejemplo, en el 143 nos habla, se declara la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. El 144 dice, se declarará la nulidad de los escrutinios en los siguientes casos, y el 147 se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes ¿Qué casos. tienen que ver esas disposiciones con el caso del voto nulo? En el caso del voto nulo, habla en el 147, literal 3, y no tenemos algo establecido cómo proceder en ese caso. Ya, ¿de dónde saca usted entonces que el vacío debería llenarse según cómo se ha procedido siempre? No, en cuanto a contabilizar los votos nulos. Pero, a ver, el procedimiento, en las 3 papeletas, ¿cuántos votos tiene una persona? La persona puede elegir
3 En las 3 candidatos. papeletas, ¿cuántos 7. votos tiene? Ah, ok. Entonces, si vota positivamente, tiene 7 votos. Y si anula las 3, está anulando 7 votos. 3 en una, 3 en otra, 1 en la última. Tendríamos entonces que hacer lo mismo en los de concejales, por ejemplo. Si anulo un voto, si anulo una papeleta, tendría que ser 15 votos anulados, Carlos. Ya entendí. Ok, está ahí nomás. Por eso el experto es usted. Ya entendí. Y más que yo, es vital que entienda la gente. Ahora, la otra cosa. ¿En qué ha terminado este despelote que ustedes armaron? ¿Ya? ¿Cuál de todos? Quiero que vea lo que sobre el tema han dicho Enrique Pita, Luis Verde Soto y Diana Atamaint. ¿Y cómo va a afectar eso, ya, la armonía que deben tener para el día de las elecciones? El consejero Verde Soto ha hecho un requerimiento inicial de $100.000 para pagar consultorías, supongo, porque no se dice ni la metodología ni el proyecto concreto para poder asignar esos recursos. Estos $500.000 están hechos para producir las reformas a través de 5 grupos de trabajo, 5 grupos de trabajo. Para todo eso está programado un presupuesto. Si concibe que es un chantaje el que yo, por ejemplo, pida que puedan ser contratados los expresidentes del Consejo Nacional Electoral a que apoyen esto, que puedan venir ONGs importantes como Participación Ciudadana o la Fundación Esquel o académicos de importancia de la Flaxo, etc. Si eso concibe ella que es un chantaje, lo lamento, yo no vivo ese tipo de mundos. Toman las decisiones argumentando que tienen que obedecer instrucciones superiores, porque tienen que replicar los intereses a los cuales se ajustan esos 3 consejeros que hoy día hacen mayoría. En mi tierra dice, vamos de atrás para adelante. ¿Ya? Comencemos con el último Enrique Pita. Carlos. Una cosa, un ratito. Una cosa es que ustedes sean mayoría. Otra cosa es que sean hegemonía. Ustedes han controlado esa mayoría de 3, todos los ámbitos administrativos, operacionales y técnicos del CNE. Y el resto no solo que no inciden porque son minoría, no deciden, no participan. No los llaman, no los toman en cuenta. Carlos, todos los consejeros participamos. Si existen consejeros por diferente situación que no pueden asistir a las sesiones del Pleno, eso es diferente. ¿Y Enrique Pita cuando dice que ustedes siguen direcciones políticas? No, no seguimos direcciones políticas y es así, que existe la presidenta de la Junta Provincial de Manabí, está el señor Pita. En Loja está el señor Pita. En Azuay, del señor Verde Soto. Unos ejemplos. Entonces, 3 de 24. A 2 que representan no el 40% de la composición, aunque están en minoría, le han dado 3 de 24 provincias para que pongan sus recomendados. Nosotros nombramos a nuestros representantes, cada consejero nombra un representante vocal. Tenemos los 5 consejeros, nuestros representantes en las diferentes vocalías. Ellos se ponen de acuerdo, eligen quién es el presidente, quién es el vicepresidente. Nosotros no tenemos injerencia en ese tema. ¿Sabe quién tiene injerencia? Los 5 que están ahí. ¿Eso cree usted? Sí. Francisco Yepes tiene injerencia. A ver, ¿por qué Francisco Yepes? ¿Sí conoce el caso de Loja? No. ¿No conoce el caso? En caso de Loja está presidiendo un representante de Creo. Ya. ¿Sabe usted a quién llamó Yepes? Inclusive los WhatsApps de él que trascendieron, que es uno de los integrantes indígenas de la delegación de Loja, Luis, no es Molina, no es Luna, Luis, a decirle, o votas por la representante que te decimos para que presida la delegación, que allá está presidente, entiendo que fue un recomendado de la Izquierda Democrática, de Luis Verde Soto, o te sacamos. No, en Loja me parece que es de Creo, el representante. Okay. Bueno. ¿Cómo se llama el representante indígena, un integrante indígena de delegación? Es Luis, se me fue el apellido, Molina, no tengo notado. No recuerdo los... ¿Sabe usted que ese señor maneja estas cosas, entre otras cosas que maneja? Yo no creo, es el jefe de despacho de Diana Atamaint, como todos tenemos nuestros jefes de despacho. ¿Su jefe de despacho decide por usted? No, no decide por mí. ¿Quién es su jefe de despacho? Gabriela Ortiz. Ok, ¿y usted chequea lo que hace? Claro. ¿Y ella hace alguna cosa sin que le diga? No. Okay. Tiene que consultar conmigo. Así debe ser. Pero yo no puedo saber cómo están manejando los otros despachos. Yo esto que digo lo probé públicamente.
Y así muchas cosas con el despacho de la presidenta del CNE, a propósito de que esto entiende nada. ¿Ustedes saben esa vaina? No. Pues ya sabe, se acaba de enterar. Gracias, Carlos. Ok, ya. Siguiente cosa, ¿qué pasó con un concurso de informática para aparatos y computadores que tiene una impugnación en el CERCOP? A ver, nosotros cuando estuvimos en el transitorio se aprobó 2 rubros fuertes para informática. La compra de computadoras portátiles, que encontramos que estaba un rubro de 1.200.000 para alquiler de computadoras portátiles y 1.500.000 para la compra de 1.000 computadoras. Uniendo los dos pudimos comprar para el Consejo Nacional Electoral 3.000 máquinas por esos rubros que estaban. Sí, hubo molestias de la gente Lo que estaba... significa que ¿qué? ¿Ahorraron? Ahorramos. Entonces, ¿qué fue lo que antes hubo? A ver. No, un ratito. ¿Qué fue lo que antes hubo que usted mismo acaba de describir? Sí, había gente que estaba acostumbrada cada 2 años a alquilar las máquinas antiguas por 1.200.000 ¿Cómo se llama eso? ¿Qué le podemos ¿Cómo se llama eso? ¿Eficiencia es eso? No, eso no es eficiencia. ¿Honestidad es eso? No. Ok, van a señalar quién era esa gente que estuvo acostumbrada a hacer mal lo que ustedes han hecho bien. Está en manos de Contraloría. Lo primero que hicimos fue invitar a pedir a Contraloría que se haga la investigación y hemos entregado toda la información. En cuanto a lo otro, no quiero que se quede en el aire. En cuanto a lo otro, lo de los servidores hiperconvergentes que se estaba adquiriendo por parte del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Se hizo todo el concurso. Se solicitó de parte de Gustavo Vega al Mintel que acompañe los procesos de adquisición de sistemas, al CERCOP, que incluso nos designó una persona para que acompañe la adquisición. O sea, a su juicio ahí no hay irregularidad. Permítame terminar. Y se pidió también a Contraloría, obviamente, la verificación. Cuando se hizo la subasta inversa, ganó una empresa, llega una denuncia anónima, Carlos. ¿Es anónima? Es anónima. ¿De uno de los interesados oferentes también? No sabemos por qué es anónimo, no sabemos. Y dice, ¿no sabe usted que es de uno de los oferentes interesados que se sintió perjudicado? Es que es una denuncia anónima, ¿Ante quién Carlos? fue presentada la renuncia anónima? Ante el CERCOP. El CERCOP ¿Y la tramitó? Y la tramita y nos pide que se informe. El Consejo Nacional Electoral da respuesta a ese informe. Pero más que anónima, lo que me preocupa es si es cierta. Porque pueden haber anónimos que por alguna razón no quieran identificarse, pero sí decir la verdad. Pero es que si uno tiene pruebas, Carlos, para acusar, debe presentar las pruebas. Y si uno es valiente, tiene que firmar y decir, yo acuso que esto hubo, peculado, este asunto. A su juicio eso descalifica la denuncia. Sin embargo, con Diana Tamaín conversamos, porque es la representante, es la responsable administrativa financiera, y conversamos, dijimos, aquí en esta administración no queda una sombra de duda. Bajémonos de ese proceso, no se adquiere porque no se pagó un centavo. Ok. Lo otro, el CNE anunció a las organizaciones políticas acceso a las imágenes de las actas de escrutinio de forma inmediata. La presidenta dijo que se lo realizará mediante la web. ¿Por qué cambiaron? A ver, hay 2 formas de entregar la información. La típica, que siempre ha sido a través de la web del Consejo Nacional Electoral, y la otra que se está trabajando es poner en la nube, de tal manera que sea más fácil, que no exista la congestión y puedan ¿por qué bajar no implementaron esto que anunció la presidenta? ¿Cuál? ¿De qué va a estar en la web? Imágenes de las actas de escrutinio de forma inmediata. Van a estar en la web. Antes había una transmisión directa a ellos, aparte de la web. Ahora va a estar en la nube. ¿Por qué? Porque esto, Carlos, fue una sinvergüencería. Yo sufrí en carne propia porque yo recibía la información y me llegaba archivos en cero, con valores en cero. En el 2017, 2 días me llegó archivos en cero hasta reclamar. Valores cero. Okay. Las imágenes se demoraban hasta 48 horas en entregar a las organizaciones políticas. Había que ir con un disco externo a la matriz del CNE para poder bajar. Lo otro, sobre lo que dijeron Atamaínti y Verde Soto. ¿Cómo han resuelto ese tipo de problemas? Él quería $100.000 para un grupo de asesores y consultores cuyo objetivo era trabajar
La cifra que estaba era 100.000, 500.000, no sé si era el monto total. No, 500.000 y para empezar el trabajo 100.000 $100.000. Gracias por la aclaración y al productor también que me dice 500.000. Gracias, Eduardo. Ok. Con miras a lo que usted dijo que es lo más importante, usted dijo al principio que están aquí para que a futuro esto no se repita. Cambiar las normas del Código de la Democracia. ¿Por qué no le dieron plata para eso? Porque tenemos el staff de abogados, la dirección jurídica, quien tiene que trabajar, y el Instituto de la Democracia. No se le dio y el Instituto de la Democracia está trabajando. A mí, Carlos, para la depuración del padrón electoral, que se hizo depurando 130.000 registros, salió con un costo cero para el país, Carlos. Cero para el país. Hubieron pedidos, yo te ayudo a bajar de 1 millón de registros, 1,5 millones, a cambio de tanto. El país no tiene por qué pagar un centavo. Y Carlos, le quiero dejar... ¿Sabe lo que acaba de decir usted? Sí. ¿Sabe lo que acaba de decir? Sí, sí, Carlos. ¿Sabe usted qué es en el CNE, usted? Yo soy consejero. Autoridad. Autoridad. Acaba de contar que hubo una propuesta de soborno. No es de decir, soborno. Un delito. No de soborno. Carlos, no se lo van a decir, José, yo te pongo tanto, por Dios. No. Es que me está entendiendo mal, Carlos. A ver, yo te ayudo, yo te explico cómo mejorar ese padrón a cambio de una paga. ¿Y de qué es eso? ¿Y qué es eso? Eso no es soborno. ¿Cómo se llama Es ofrecimiento de trabajo. Pues eso es dice, yo te ofrezco ayudarte en tu trabajo, pero tienes que pagar. Eso no es corrupción, sino un ofrecimiento de servicio, pero el Consejo Electoral. Y como autoridad dije no, porque tenemos los técnicos suficientes y nosotros somos capaces de hacer. Sí. Ok, eficiencia. Más con José Cabrera cuando se integre el panel. Tranquilo, todavía no hemos terminado. Encantado. Me alegro verlo con ganas. Enseguida, Solanda Goyes, sobre este mismo tema. Comparece ahora en este análisis veraz sobre las próximas elecciones Solanda Goyes. Ella es abogada especializada en métodos alternos de solución de conflictos, experta en temas electorales. Para mí es importante recordar que ganó el concurso para ser vocal del CNE en el 2014. El correísmo le impidió que su caso prosperara, fue uno de los fundamentos principales para el cese de vocales del CNE. Mantiene un litigio por ello ante las Cortes. Incursionó en lo público en la defensa de la ley de cuotas, esa que le llaman de paridad, y luchó justamente porque ese concepto se incorpore en el Ecuador. Pertenece a la organización Nosotras por la Democracia, defensa de los derechos de la mujer. Abogada, complete aquello que empezó a decir en su intervención inicial. ¿Qué importancia tiene el hecho de que la ley establezca que deben haber 3 actas después del escrutinio de las mesas, y a su juicio no hay 3 porque la tercera es distinta y solamente hay 2? ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Bien, el problema aquí es que, vuelvo a insistir, en que si vamos a hablar de un cambio de lo que vivimos durante 10 años, de una época de autoritarismo en donde se controlaba las elecciones con intereses particulares de un grupo político en especial y de un líder de ese grupo que disponía lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, el tema de la transparencia y el cambio no puede ser retórico, tiene que ser en los hechos. Entonces, en ese periodo, lo que sucedió es que, por ejemplo, se redujeron, la ley ordena, el Código de la Democracia, en el artículo 127 se dice que se emitan 3 actas de escrutinio. Y decidieron por reglamento del escrutinio de la Junta Receptora del Voto. Y decidió el Consejo Electoral, presidido por Juan Pablo Pozo, hacer solamente 2 y un resumen de resultados que, si bien ese es útil para los partidos políticos, pero lo asumió como que fuese un acta, cuando ese tiene un valor supremo. Es el acta que tiene que ser puesta al público en el lugar donde funcionó la Junta Receptora del Voto. ¿El resumen de resultados? Ese es un resumen de resultados que solamente en la administración actual lo que han hecho es ponerle el acta. ¿Cuáles son? O sea, le llaman a un resumen de resultados. A un resumen de resultados. Muestre cuál es un acta. ¿Cuáles son las inconsistencias? Que en este resumen de resultados no se ponen los datos en letras y en números como se lo hace en el acta, ya voy a mostrar. Y además, en la firma se reduce solamente a la suscripción del presidente y secretario de la Junta,
sin espacio siquiera para que pongan su nombre y su número de cédula, que son datos importantísimos para la seguridad de quien emite estos documentos. De hecho, en cambio, ya en el 2017 hubo diferencias, pusieron un garabato en los resúmenes de resultados y eran diferentes a las actas que subieron a la web. Un acta, en cambio, por seguridad, tiene una descripción en letras del número de votos y en números. Y al final del acta, está establecido un espacio para la firma del presidente, del vocal principal 2 y del secretario. Pero abajo deja los espacios para poner los nombres y apellidos y el número de cédula, de tal manera que cuando las organizaciones políticas y la ciudadanía quiera revisar si esa acta fue efectivamente realizada, sabe quién fue el responsable de emitir el acta. Eso pero no va a para suceder. eso el presidente, el secretario de la Junta ya, firmado en la tercera, que es el resumen de datos. Resulta que este es el que les dan a los partidos políticos para el control. Esta en donde no hay los datos, porque la o sea, no sabemos quiénes fueron los responsables de levantar esa acta. Claro, podrían haber una simple rúbrica y no se sabe quién es, porque no se establece quiénes, no se pone los nombres ni el número de cédula. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia es que los partidos políticos y la ciudadanía, para verificar sobre el escrutinio y actuar en la audiencia de escrutinios provincial, lo que se hace es contrastar entre esto y la información oficial que le llega. El rato que usted tiene solamente esto y hay inconsistencias, no sabe si es que es o no es las alteraciones que pudieran haber, que en el 2017 sí se identificaron respecto del acta. Ya. Entonces, además, un resumen de resultados es mucho más fácil alterarlo porque no están los datos electorales en letras, sino solamente en números. Entendí. Ahora, usted mismo dijo al principio, hemos dicho hasta ahora, que hay cosas que no se pueden subsanar. Esto no se puede subsanar. No van a tener la tercera acta como debería ser hasta el domingo. Y si la tienen es peor porque arman de repente más confusión en el evento no consentido que lo hicieran. ¿Cómo debemos manejar entonces eso el domingo? ¿Qué hacer frente a este hecho consumado? Esto es no subsanable, porque esto requiere impresión de documentos. Lo sé. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo que tienen que hacer es resolverlo al menos con el acceso a la información oficial. Y el acceso a la información en la página web no es un acceso inmediato. Yo, que he hecho seguimiento de los procesos electorales y en el 2017 lo vivimos, ¿qué le sucedió a las organizaciones políticas? Porque además he sido asesora de organizaciones políticas. Que el momento que se pretendía bajar la información de la web, los sistemas automatizados no permiten que uno pueda bajar de una sola toda la información, sino que inclusive le pide que uno compruebe que es o no es un robot. Imagínese lo que es, Carlos, bajarse 40,000 imágenes que no tienen una sola página, sino que tienen 3, 4, 5 y hasta más páginas, cada vez metiendo los datos y contestándole que no soy un robot, que no soy un robot. Había veces en el año 2017 en donde en 5 minutos no podíamos bajar la siguiente acta para poder averiguar. ¿Y en qué les afectaba eso? ¿En qué afecta a los partidos? Que si no tienen la información, no tienen cómo actuar en la audiencia de escrutinio, porque la audiencia de escrutinio... Eso le iba a decir, pero va usted después a la audiencia de escrutinio que comienza, creo que es al día siguiente, a las 10 de la mañana. Ese día a las 9 de la noche se instala la audiencia de escrutinio. Y ese es otro de los problemas. Perdón, porque la gente no sigue exactamente esto. Usted está hablando ahorita de la audiencia de escrutinio en las delegaciones. No el escrutinio que hubo en la mesa. Eso no es una audiencia de escrutinio. No. Van las urnas a las delegaciones y a las 9 de la noche, lleguen las que hayan llegado, comienza la audiencia de escrutinios. Así es. Y ese resultado sí es oficial. Ese es el que debería empezar a contarse como el resultado oficial, porque ese es otro problema que hay que advertirle a la ciudadanía y que va a ser una repetición de lo que se hizo mal en el pasado. ¿Qué hizo Juan Pablo Pozo? Desvió la segunda acta, que es la que sirve para hacer el escrutinio provincial, hacia un operador de escáner. Allí le quitaron las seguridades al sobre, que según la ley, según el artículo 127, tiene que ser ese sobre abierto solo por las autoridades, que es la Junta Provincial Electoral.
lo desviaron hacia el operador de escáner, allí lo abrieron y todo abierto recién lo enviaron. Eso es una violación expresa de la norma. Los reglamentos no han cambiado. Es una reglamentación, pero permite la alteración del resultado. Ahí son los Están espacios. abriendo el sobre, pero están escaneando la misma acta. Pero no lo que pasa es que la norma, hay cosas en el Código de la Democracia. Mi pregunta no es esa, ya sé que están rompiendo la ley si hacen eso. ¿Altera el resultado cuando escanean el acta? No, lo que pasa es que manipulan el paquete electoral. ¿Qué es manipulan el paquete electoral? Abren el paquete electoral sin presencia de las organizaciones políticas porque en la audiencia es el momento oficial con las formalidades que tiene una audiencia en donde tiene que abrirse cada uno de los sobres de las 40,000 puntas. Comprendí. ¿Qué hacemos frente a esto? Eso es solucionable. Esta parte es solucionable todavía. ¿Cómo? Primero, el primer error que cometió el Consejo Nacional Electoral, tanto el transitorio como el definitivo, es no haber emitido para el conteo, para la transmisión rápida de resultados, que la norma sí les faculta, pero no podían utilizar una de las actas que se utilizan para el escrutinio oficial, para ese acto que es un acto que tiene razón de ser porque la ciudadanía quiere datos rápidos, pero esos datos rápidos son provisionales. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa parte no vamos a poder resolver porque en este momento no se puede imprimir otro documento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tendría que el Consejo Nacional Electoral es disponer que una vez aún abiertos los sobres, cuando se llega a la Junta Provincial Electoral a las 9 de la noche, se inicie el conteo definitivo oficial haciendo el escrutinio como ordena la ley. Eso lo pueden disponer hasta el día de hoy, siguiendo lo que dice el artículo 127. De paso, esto estamos grabando jueves. ¿Hasta el día de hoy? Estamos grabando jueves, estamos jueves 14 de marzo. Realmente es tarde, pero debería hacerse mínimamente aquello, Luego ¿no? seguimos con más. Porque gravísimo sería que vuelvan a convertir datos provisionales en definitivos. Ya, yo espero que José Cabrera y Enrique Mafla, que viene enseguida, puedan comentar sus objeciones y luego reintegrarnos los tres en esta apasionante discusión. Gracias por sus aportes. Un experto en informática que yo definí como el más reputado en esta materia en el país es quien sigue, justo para absorber estas dudas y cuestionamientos que acaba de describir Solanda Goyes. Completo la información que di al principio sobre quién es el ingeniero Enrique Mafla, él es catedrático de la Politécnica, es especialista en tecnologías de seguridad informativa y criptografía, y su especialidad se llama computación distributiva. Las materias que dicto, computación distribuida. Distribuida. ¿Qué es eso? El escrutinio es una computación distribuida porque se realiza en varios computadores que están regados en todo el país. No se realiza en un solo computador, sino en varios y se va totalizando el cálculo, el cómputo final. Dos cosas breves, antes de entrar en lo denso. ¿Cómo entró usted a este baile? El interés surgió precisamente por esas inquietudes que se están tratando en este panel. En el 2006, el director de informática me hacía saber de por qué es tan complejo, ¿no?, el proceso electoral. Porque 2006. Yo digo 2006 precisamente, ¿no?, con el escándalo que hubo de e-vote y todas esas cosas. Porque yo decía, sumar votos no es mucha ciencia. Pero ahí vienen, ¿no?, estos vacíos, estos huecos que se han creado por ineptitud, no sé si a propósito, no lo he investigado, para llenar esos vacíos, para usar discrecionalmente esos vacíos, es que se dan tal vez estas luchas, ¿no?, por copar. Comencemos con los que ha descrito Solanda Goyes en el bloque anterior. ¿Cómo resolvemos ese problema de la tercera acta? La tercera acta yo creo que sí debería estar, ¿no? Porque lo que necesitamos los ciudadanos es estar seguros, no creer en la palabra de las autoridades electorales, ¿no?, sino nosotros tener la capacidad de controlar que toda esa información electoral, los resultados, nuestros votos en realidad se reflejan de manera absoluta. Debería estar, pero la realidad es que no está. ¿Cómo subsanamos ese problema que ella describió? Bueno, hay muchísimos problemas y vacíos ahí, porque se han introducido estos denominados recintos de transmisión de actas. Recintos de transmisión, ¿no?, de actas. Son 1.800 alrededor del país.
tal vez por acelerar el procesamiento, por entregar ya resultados lo más temprano posible, ya tenemos estos 1.800 en donde debe abrirse el sobre. ¿Y eso jode en vez de resolver? Bueno, la parte legal sí, porque se debe abrir este sobre que según el Código de la Democracia solo lo debe hacer la Junta Provincial Electoral. Entonces, ¿y la parte informática no? En cambio, ¿se favorece con eso? Se favorecen porque se va a poder procesar inmediatamente. En el mismo recinto electoral ya empezaría la transmisión y procesamiento de los resultados. Y no esperar a las 9 de la noche para transportar, ¿no?, de todos los recintos electorales, 3.600 y más que hay en el país, hasta las ¿Qué juntas proponen provinciales. ustedes como expertos informáticos en esta auditoría frente a eso? Esta comisión en particular ha propuesto algunos controles que sean implementables dado las restricciones de tiempo que tenemos. Primero, en el mundo digital, el equivalente a la urna es la base de datos en donde se van a contabilizar los resultados. Debemos demostrar a todos los ciudadanos que esa urna digital, esa base de datos está vacía. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Un show donde se llama a un notario y se le dice, por favor, dé fe al público de que esa base de datos está en cero. Muchas veces yo le he preguntado al notario, lo que no sabe, lo que le están diciendo. ¿Dónde está la base de datos sobre la cual usted da fe y no sabe, etcétera? Eso se va a hacer. Estamos implementando un mecanismo que nos permita, ¿no es cierto?, verificar que en realidad esa urna está Segunda en cero. cosa que van a hacer. Segunda cosa que espero que esta vez funcione, algo que mencionaba la abogada Solanda Goyes, es decir, que se puede hacer un control electoral, porque no basta con publicar las actas en el sitio web. Esto no cumple con una política de Estado que ahora tenemos de datos abiertos y de gobierno abierto, que es importantísimo en el caso del CNE. ¿Qué se puede hacer control electoral? ¿A qué se refiere? El control electoral en el sentido de que el CNE proporcione todos los datos a los interesados, a las organizaciones políticas, en un formato que sea fácil de obtenerlo, de bajar a sus computadoras personales. ¿En qué momento? Inmediatamente. ¿Qué es inmediatamente? Inmediatamente, es decir... Inmediatamente es cuando termina el escrutinio en la urna, usted coge su celular y lo manda al CNE. En el recinto lo que vamos es a pasar, ¿no es cierto?, esta acta física al mundo digital, a sacar una imagen. ¿Ya? Ese momento se transmite a una base de datos que está en Quito, pero inmediatamente debe estar disponible por transparencia a todos. ¿Cómo, y no solamente eso. ¿Cómo va a ser para que ocurra así? En eso debe trabajar el CNE y que funcione, porque en otras elecciones se ha intentado hacerlo y ha fracasado. Y ahí vienen las dudas. ¿Pero ustedes tienen el esquema para hacer eso? Bueno, el CNE debería tener el ¿Para qué esquema. diablos están ahí entonces ustedes? Aconsejando que se debe hacer esto. Bonita cosa, yo también puedo estar de consejero, pues resuelva los problemas, no vaya a aconsejar lo que hay que hacer. Yo Para podría eso usted hacerlo, es pero experto. sería peligrosísimo que yo entre a manipular los computadores del CNE, pues. Entonces, ¿quién tiene que instrumentar su recomendación o Los consejo? técnicos, los funcionarios del CNE. ¿Y usted cree en esa gente? Para eso estamos, para no confiar, no recurrir a la fe. Cara. ¿Usted cree en esa gente? Todavía no. Todavía no, porque no se han implementado estos controles tecnológicos. ¿Sabe por qué lo invité Porque aquí? yo no quiero. ¿Sabe por qué lo invité aquí? Por su franqueza. Porque esto es un hombre a quien se le ve la verdad en la mirada. ¿Ya? Y ha dicho una cosa muy cierta y muy grave. Aquí no ha venido a mentir. ¿Cómo subsanamos eso? ¿Cómo vigilamos eso? Implementando estos controles, algunos de los cuales sí son factibles y han sido acogidos y se van a implementar, como esta demostración que la base de datos está en cero y no recurrir a la fe de lo que nos está diciendo un notario. Sáqueme otra curiosidad en mi ignorancia. ¿Cuál es la complejidad de que el momento la pantalla de mi celular está opaca? Le saco brillo aquí, disculpen. Ya, en el momento en que tienen el dato del acta y la publican ahí, no puede coger el presidente de la mesa o uno de ellos, como cogen los delegados de los partidos, ¡prac! No sé si suena ¡prac! Tomar una fotografía y mandarla, y eso que es el medio digital. ¿Por qué tanta burocracia para que enseguida llegue por vía digital esta vaina? Por integridad. ¿Cómo garantizo que esa acta no va a ir a un Photoshop y ser manipulada? Ok. Entonces lo que se está implementando, ¿qué es? No solamente obtener la imagen, ¿no es cierto?, con cualquier dispositivo, con cualquier tecnología, pasar del mundo físico al mundo digital, sino obtener una huella digital de esa imagen, de tal manera que se garantice la integridad y ya no se puede modificar, porque si se modifica un píxel, un punto de esa imagen,
esta huella digital ya no va a Está coincidir. claro. Una última cosa para concluir con usted y luego integrarnos al panel. ¿No cree usted que lo están utilizando para que con su respetabilidad e independencia avale una cosa que usted mismo ha admitido que no puede controlar? Es posible que exista esa intención, pero obviamente nosotros, los 5 miembros de la comisión, no nos vamos a prestar a esto. Son usted, Carlos Larrea, ¿y objetivo, quiénes más los otros 3? Carlos Larrea, está el ingeniero Calderón de la Católica, Edgar Sánchez de una empresa de software privada y el ingeniero Valareso de la Universidad de Cuenca. ¿Usted no ha sido pana con José Cabrera? Él acaba de contar que fueron miembros de los mismos auditores de las elecciones anteriores. Yo desde el 2006 vengo, ¿no? Me metí en esta lucha y ya no puedo salir. Porque cada vez uno se conoce más los detalles. Me alegro que se comprometa en vez de escaparse. Más cuando volvemos con el panel final de nuestros 3 invitados sobre este tema que vamos desbrozando. Tras las entrevistas individuales recomponemos a mis invitados como un panel final en el cual podrán alternar entre ellos más que conmigo. Le dije que quedó pendiente, ingeniero Cabrera, en su intervención, un documento que usted quería mostrar por algo antes de que cerráramos esa parte. Sí, Carlos, era justamente por los dineros que se dilapidaban en el pasado. Es así que el 29 de junio del 2010 se aprobó 44 millones para el proyecto de modernización del registro electoral. No se gastó los 44 millones. He podido hacer el seguimiento. Sin embargo, se ha informado a Contraloría de estos asuntos. 44 millones. Sí, me critican que he bajado apenas 130.000 registros del padrón electoral, con proceso de investigación, porque el Consejo Electoral no tiene las bases de datos originales, es decir, partidas de nacimiento, partidas de defunción. No tiene, pero se ha investigado. Y con trabajo de investigación se bajó y, repito, con 0 costo para el país. ¿Y por qué mucha de la gente que fue parte de eso está allí o la han vuelto a traer? Ya le explico. Primero, permítame dejarle esta resolución del 2010, 44 millones. Carlos, el Consejo Electoral es un ente especializado. El encontrar gente especializada en legislación electoral es complicado. En las universidades no hay ni como materia. Cuando estuvimos con Gustavo Vega en la presidencia se hizo a través del Instituto de la Democracia varios convenios. Porque es necesario tener jóvenes... ¿Tenemos que caer en las redes de los mismos? Tenemos... ¡Qué hijo de madre! Ya, procesos electorales, el mismo caso. Entonces, asisten nuevos, pues. Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí está, usted le está viendo a una de mis colaboradoras, de mis compañeras de trabajo, porque así son, mis compañeras de trabajo, que les estoy formando. Porque esto tenemos que hacer. Prosigamos con la abogada Goyes. Usted vio lo que comentó Enrique Mafla sobre la forma en que se podrían no subsanar. Él dice que ya eso está hecho. Compensar los problemas que crea esto de la falta de tercer acta. ¿Qué propone? ¿Qué responde? Lo que yo creo es que tiene que entregarse la información a las organizaciones políticas inmediatamente que se hace ya la información con las imágenes y con los datos desagregados por junta, que eso es lo que no se entregó en el 2017. ¿Cómo se entrega eso? Entregándole un CD. Además, eso tiene que ser a nivel provincial para que cada organización política pueda hacer... ¿Un CD en qué rato? Con toda, inmediatamente, a ver, hay conteo de datos provisionales, que son inmediatamente después de las 5 de la tarde. Sí. Y a partir de las 9 de la noche, conteo de datos oficiales. Podrían entregarse los datos provisionales, que son los que se escanean en los RTPAs, en un CD, porque es donde más rápido se va a procesar. Y de tal manera... ¿No propone usted un lío más? No. De tal manera... CD por cada de junta. tal manera que las organizaciones políticas, los abogados de las organizaciones políticas puedan tener esa información allí, revisarla, contrastar con los datos que van a contarse en la audiencia. Supongamos. Y contrastar. Y poder reclamar en la audiencia, porque es el lugar donde tienen que reclamar los partidos. Quiero ilustrar el ejemplo. Yo voto en Tarqui 420 de Guayaquil, supongamos. El delegado de mi organización política pide un CD de esa mesa y ahí aparecen las votaciones de esa mesa, ¿correcto? Así cuando se abra esa urna en la delegación, él va a poder ver
si lo que dice esa urna de la 400, no sé cuánto es lo que dice su City. Así es. Operativamente, ¿es esto posible? Y si hay un ratito. ¿Es esto posible? Tecnológicamente, operativamente se puede hacer mucho más. ¿Y qué es lo que debería hacerse? Se ha intentado en el pasado y ha fracasado. Esperemos que esta vez funcione. ¿Cómo lo va a hacer? El momento mismo en que estoy, ¿no?, escaneando esta acta con esta huella digital, inmediatamente, ¿no?, o sea, a la velocidad de la luz, se publique en una nube para que todo el mundo tenga acceso. No solo a la imagen, sino a esta huella digital. ¿Qué es la nube? La nube es esto que todo el mundo utiliza para almacenar sus fotos. Menos para almacenar, yo no utilizo la nube. Y vivo en las nubes. ¿Cómo accede la organización política a la nube? A través de Internet. Y debería a través ser de cualquier directo, medio. Porque en el 2017 el problema era que nos dijeron baje acta por acta. Y eso nos demorábamos 3 años en bajarnos las actas. Yo quisiera completar esta idea. A ver. ¿Y qué me permite esto? A las organizaciones políticas hacer un control electoral. ¿De qué manera? Para no darle tiempo a alguna manipulación. Entonces, si yo espero que se elabore, que se grabe este CD, ya en ese lapso de tiempo pueden suceder muchas cosas. Ok, ingeniero. Mucho mejor es que inmediatamente esté en la nube. Carlos, le voy a dar la novedad del día. Son 3 actas las que están imprimiendo el Instituto Geográfico Militar. La una queda en la pared, la otra va al escaneo, la amarilla, la roja va a la Junta Provincial Electoral. 3 como estas? ¿Así? Sí, algo similares a estas. ¿O esta cosa resumen? No, esto es el resumen del escaneo. Esto es el resumen del escaneo. El acta que va al escaneo es esta. A ver, esta, ¿dónde está la P1? Sobre rojo, sí. Esta va a la delegación provincial en sobre sellado. En sobre sellado va la delegación. ¿Han subsanado lo que dijo que estaba mal hecho Solanda Goyes? Para mí sí. No. No es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? A ver. Porque el resumen de resultados solo le cambiaron. Estos son los instrumentos de capacitación con los que ya se ha capacitado a nivel nacional. Estos son documentos oficiales, están en todos los instrumentos hechos por el CNE ahora. Esos son los que a mí me han entregado. Y hay un P1. Pero es que son 3 actas, Solanda. No. Es la marina. Esa es la P1 que va en el sobre, que es el de la reserva del archivo electoral. Esa no se abre. La 2, que es en color amarillo, no la tengo aquí. Aquí está. La T4, que es para la transmisión de resultados y que es el escaneo. Esta es la que se abre indebidamente en contra de la ley, donde hace el escaneo el operador del escáner. Cuando esta es la que debería llegar en sobre cerrado, así lo dice el artículo 127, inciso 2, a la Junta Provincial Electoral. Y la tercera dicen que es esta. La tercera es la de que va en sobre rojo a la delegación, que en caso de inconsistencias o de pedir un nuevo conteo, se abre recién la Junta. Que es igual a esta y esta. Sí, son similares. Sí. No es el resumen de datos. No es el resumen de datos. Si necesita una organización política abrir el sobre rojo, está en sobre cerrado. Que acaba de decir que van a hacer, el tuteo, lo que usted dice. Si sucede o no, lo vemos ese día. ¿Qué otros elementos tiene antes de concluir? Bueno, una de las cosas que yo quisiera decir es que, vuelvo a insistir, este Consejo Nacional Electoral, como todos los organismos que se han derivado del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, post consulta 4 de febrero del 2018, tienen una misión en el país que no se está cumpliendo. La reinstitucionalización del Ecuador no es solo con el cambio de personas o con personas que vengan a reproducir lo que le criticamos a los 10 años de autoritarismo liderado por Rafael Correa Delgado. Hay que cambiar para democratizar este país y la democratización se hace con actos. Un principio básico, sujeción a las normas. 2, ¿cómo en el Consejo Nacional Electoral el consejero Cabrera acaba de aceptar y dice no existen otras personas como para que podamos convocar? Allí están el señor Francisco Yepes, Darío Jiménez, Carlos Yaguachi, Fidel Icaza, que eran personas claves y de ultra confianza del señor Juan Pablo Pozo, trabajando ahora en el manejo del proceso electoral. ¿Usted cree que ellos van a cambiar? Por ejemplo, no ha sucedido que se cambie el reglamento de alianzas electorales que fue hecho a imagen y semejanza del interés hegemónico del poder. Ya no se puede cambiar hasta el domingo, no hablemos. De lo otro sí. Este tipo de personas que manejaron lo que la abogada Goyes describe con Pozo, simplemente porque son a otros los consejeros, ¿ahora van a manejar con transparencia esta vaina? A ver, es simpático. Se dio varios nombres. Yo no hubiera querido dar nombres. No, yo sí. Pero también en los otros consejeros están gente del pasado. Está, por ejemplo,
Lucho Bravo, Luis Bravo, se jubiló en el 2017, pasó desde el 2006 que indicaba Enrique, que incluso fue el problema de voto. Stalin Cardona 2009-2011, ¿se acuerdan los votos que bajaban? Luego pasó a la presidencia de la República, como coordinador de la presidencia de la República, el señor Correa. Regresó el señor Yepes, Julio Yepes, que estuvo en de organizaciones políticas 2012, se acordará el asunto de las firmas. No recuerdo más por este momento porque yo no traje una lista. E incluso el mismo Fausto Camacho estuvo desde el 22, más o menos, nosotros nos posicionamos del 20, el 22 estuvo, incluso le dieron clave de acceso al Quipus de Alcimbra. ¿Qué es el Quipus? Son los sistemas institucionales, razón por la cual correo electrónico ¿Fausto Camacho estuvo vinculado a este CNE, quiere decir? ¿A este? Sí, estuvo. Y tengo... ¿A este que preside a Tamaínt? Sí. ¿Desde cuándo? Estuvo desde el 22, me parece que hasta el 2 de diciembre. No estuvo en nómina, no estuvo en nómina, estuvo presente. Incluso le dan claves. Razón por la cual yo pongo la denuncia, pongo la denuncia tanto en Fiscalía como en Contraloría, indicando que se ha dado claves a personas que no pertenecen a la institución. ¿Quién integró a Fausto Camacho? Desde la vicepresidencia solicitan la clave. O sea, Enrique Pita. Sí, solicitan que se le dé la clave. ¿Eso es ilegal? Eso es ilegal porque no es personal que estaba enrolado en el... Ya, entonces, son gente del pasado que también han estado, Carlos, no es solo tales y tales personas. Aclarado, vamos a concluir con una recomendación de cada uno de ustedes al elector sobre cómo comportarse el domingo. Por ejemplo, la señora Acero tuvo la infeliz idea de que no lleváramos celular, que felizmente desechó, porque yo o nosotros queremos tomar foto de mi voto para ver si en la urna aparece mi voto, como yo lo marqué, o del acta después que haya el escrutinio, y servir como elemento de control electoral. Solo como un ejemplo, sin querer que se refiera a esto. Después de lo que hemos hablado, ingeniero, usted técnico en informática, PhD en esta materia, ¿qué recomienda al elector? Bien, lo de la Cámara no es controversial porque el voto debe ser tan secreto que ni nosotros podamos demostrar a terceros cómo hemos votado, porque estaríamos sujetos a chantaje, a venta de votos. Yo con la Cámara puedo decir, yo voté por tal y comprar votos o estar sujetos, ¿no?, a diferentes tipos de presiones. ¿Qué recomienda? Yo lo que recomiendo es diseñar un sistema de control electoral porque todavía existen estos vacíos que deben ser cubiertos a futuro con tecnología que ya existe. Pero no para el domingo. No para el domingo. ¿Qué recomienda para el domingo? Elector, están oyendo ustedes a una eminencia en informática electoral. ¿Qué les recomienda? El punto crítico para mí es el reconteo de votos. Vayan, visiten las bodegas. No pierdan el control de estos procesos de reconteo que se van a realizar en cada una de las provincias. Aquí, por ejemplo, en Guayas, vamos a tener creo que 150 juntas, ¿no?, de escrutinios que van a estar listas para realizar este reconteo. Con todo ese desbarajuste que se da muchas veces, ¿verdad?, y el caos que se arma, ahí puede suceder muchas cosas. La misma inquietud. Después de lo que hemos analizado, que no es todo, pero es mucho de lo principal, ¿con qué actitud ir, abogada Solanda Goyes, el domingo? Sin desmoralizarnos y a la vez sin contribuir en más obscuridad. Bueno, pero primero yo quiero contestar el tema del por qué dije los nombres, ¿no? ¿Por qué digo los nombres? Porque el Ecuador entero fue testigo durante 10 años de un modelo que estaba cansado y que de forma generalizada se les ha dicho, construyeron un sistema electoral que contribuyó a la hegemonía de un poder ilegítimo que tenía intereses muy particulares de mantenerse en el poder por el poder. Estas personas sirvieron a ese modelo y distorsionaron las normas, los procesos electorales y están manejando ahora el proceso electoral. Cuestionamientos que no hay sobre las otras personas señaladas. Esa es la gran diferencia. Ahora, aclarado esto... Sobre mi pregunta fundamental, su orientación para el elector. Para que la gente no se quede con la conclusión, esta abogada Goyes dijo que esto no ha cambiado. Y no voy a votar, o voy a votar como me da la gana, o de Guatemala pasamos a Guatepeor.
¿Qué es lo que la gente puede inferir de su opinión? Mi recomendación a la ciudadanía en general es que el 24 de marzo, después de la elección, todos tenemos derecho por norma constitucional y norma legal de convertirnos en veedores y vigilantes del proceso electoral. Por lo tanto, la ciudadanía, y por las dudas que existen sobre la elección y la forma del conteo de los votos en el Consejo de Participación Ciudadana, perfectamente podría asistir a chequear. De tal manera, con una actitud constructiva. La idea, a chequear en el conteo, en el escrutinio que se hace en la Junta Receptora del Voto, que es donde se podría acceder. ¿En la delegación provincial? No en la delegación provincial, en la Junta Receptora del Voto, cuando se hace el conteo. En la mesa. En la mesa. Pero eso va a ser más relajo. Usted está llamando a que todo el mundo vaya allí. Sí, y cuando haya elecciones apretadas, lo que saben que van a perder, arman un guirigay, 2 miembros de las Fuerzas Armadas no van a poder lanzar gas ni bala, y se va a fregar esta cuestión. Para eso hay delegados de partidos. ¿Por qué invitan a la gente que vaya a su mesa? El tema allí es que nosotros creo que tenemos que dar un salto hacia una cultura democrática diferente, a aprender a perder, pero mirando que las cosas se hagan bien. Tenemos que concluir. Ese es un tema cultural. Muchas gracias. Igual, su recomendación para el domingo 24. Carlos, este Consejo Electoral responsablemente trabajó en el transitorio. En el caso mío, al inicio hablábamos del presupuesto. Carlos, ninguna de las adquisiciones que estaba previstas se ha dejado de comprar por falta de presupuesto. Ningún proceso se ha dejado de realizar por falta de presupuesto, como primer tema. Segundo, este Consejo Electoral no solo es de dientes para afuera la transparencia. Estamos armando una comisión técnica para la transparencia y la información. Primera vez, Carlos, y con toda la apertura, sin firmar compromisos de confidencialidad. Y sin posibilidad de que puedan cambiar nada. Que puedan. Nos llamaron hace 2 o 3 semanas. ¿Qué pueden cambiar hace 2 o 3 semanas? A ver. Chévere, ¿no? No, Carlos, pero esto no es que solo para este proceso. Este es con miras al 2021. Para eso se puede cambiar hasta el Código de la Democracia. Y vamos a hacer verdaderas auditorías. Para este proceso, en 4 o 5 meses, sería una irresponsabilidad cambiar un sistema informático. Una irresponsabilidad si es que en 4 o 5 meses me pongo a cambiar y salir a un proceso tan complicado sin hacer las debidas pruebas. Eso sería grave. Que diga, discrepe o yo no con usted, eso quería que diga y nadie lo ha dicho así de claro en ese CNE. ¿Qué más? Tenemos que concluir. Hemos invitado observadores, hemos tenido ciertas discrepancias con hemos dejado a un lado, que vengan y observen porque no tenemos nada que esconder, que el pueblo ecuatoriano se acerque a ejercer su derecho al voto confiado en que este Consejo Electoral va a hacer respetar su decisión. Los gobernantes que elija el pueblo, ellos estarán al frente. Ese es nuestro ofrecimiento. Ahí cerramos. Nos hemos excedido de tiempo, pero más que valía la pena. Disculpo con la programación, el siguiente programa y el canal. Hasta aquí la opinión de mis invitados sobre qué esperar, qué corregir y cómo actuar ante las próximas elecciones. La mía es que no podía existir una elección mejor organizada si se tardó tanto en reestructurar el CNE, presidido por Nubia Villasís, con 5 correístas devenidos en morenistas para cubrir su retirada y dejar enclavados allí normas de estructuras y funcionarios que responden a una lealtad con quien los encumbró y no con el pueblo ecuatoriano que les pagó sus sueldos. Poco de eso cambió el CNE transitorio y muchos han regresado con el CNE definitivo, cuya presidenta tiene como su jefe de despacho a Francisco Yepes, íntimo e incondicional de Juan Pablo Pozo. Yepes manda y ordena por ella, con o sin su conocimiento. Y como ese funcionario, muchos. La consejera indígena Acero, quien se cree responde al morenismo, tiene como su asesor a un ideólogo del correísmo, exasambleísta de AP y exfuncionario de la década perdida en la Cancillería en el Ministerio del Interior, el doctor Francisco Paredes. ¿Para qué están? ¿Para qué están? Para asignar a los candidatos de Correa más puestos de los que les dan sus votos en los lugares donde las diferencias se lo permitan. Para eso. Y para decir que la fuerza que más alcaldes, concejales y prefectos tenga, que no serán ni el correísmo ni el morenismo, ganó las elecciones porque su mayoría de 3 controla un organismo de 5. Y así ser ellos, los maestros del fraude, quienes ahora denuncian fraude para justificar su decadencia. Está en ustedes no hacerles del juego, yendo a votar, ahora más que nunca, escogiendo lo mejor si no existe lo ideal, y facilitando con su actitud lo que el CNE no ha sabido facilitar con su gestión, para que estas elecciones signifiquen un nuevo paso hacia la democracia.
La transición de una dictadura a una democracia es lenta e imperfecta, cuando no se produce por una revolución sangrienta. Hagamos por lo menos entonces que el 24 de marzo sea indetenible. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.